La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se reunió con parlamentarios de la Democracia Cristiana y del PPD para conversar sobre los alcances de la agenda laboral del gobierno. Esta iniciativa, que será enviada antes del 31 de diciembre, está cumpliendo con su debate prelegislativo para así llegar con mayores acuerdos al Congreso. Sin embargo, desde la oposición acusan que el texto legal solo generará mayor incertidumbre en el escenario económico actual. Vamos a conversar más al respecto. Recibimos en CNN Chile a la senadora de la ADC, miembro de la Comisión de Trabajo, Carolina Goich. Gracias por estar con nosotros, senadora. Buen día. Buenos días, Sebastián. Paola. Senadora, ¿en qué etapa está el proceso previo, digamos, de trabajo prelegislativo? ¿Ya está listo el borrador de esta reforma laboral? ¿Y cuáles van a ser los puntos centrales de este proyecto? Bueno, no conocemos todavía el texto definitivo, ¿sí? El compromiso que ha asumido el gobierno, la presidenta, y que ha ratificado de que esto va a ser presentado antes de fin de año, antes del 31 de diciembre. Siguiendo además lo que se había suscrito con la CUT, ¿se acuerdan cuando fue el reajuste del salario mínimo? Que eso fue la fecha que se estableció para el envío de esta reforma. Y los 9 puntos de los que se habla son conocidos desde la campaña, están contenidos en el grueso, ¿no es cierto?, en el programa de gobierno. Se pegan al programa en ese sentido. Efectivamente, ahí hablábamos del fortalecimiento de los derechos colectivos, que eso es fundamentalmente esta reforma, de que se trata de fortalecer la capacidad de los trabajadores organizados en el sindicato, de negociar colectivamente, que es sentarse a la mesa, ¿no es cierto?, con poder efectivo de negociación con el empleador, a negociar no solo el reajuste de sus remuneraciones, sino también otras materias que tengan que ver con el quehacer de la empresa. Senadora, ¿y cuánto influye el escenario económico actual en cómo estaba redactándose el proyecto respecto a cómo estaba contenido originalmente en el programa? Mira, yo llevo... este va a ser el 9º año en la Comisión de Trabajo, antes en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado, y siempre cuando planteamos una reforma laboral o un proyecto que es más pro trabajador, por decirlo de alguna manera, viene el fantasma de la situación económica y se usa como argumento para decir no es momento. Yo creo que en esto hablamos de derechos fundamentales que son inherentes al trabajador. Entonces no me parece que la excusa o el fantasma, ¿no es cierto?, la situación económica sea un argumento que se pueda utilizar. Y al contrario, cuando tú logras instalar la lógica de la negociación colectiva como un sentarse a dialogar, yo creo que eso favorece incluso el cómo dentro de la empresa enfrentamos situaciones de desaceleración. Y creo que ha sido despejado con esta claridad respecto de la fecha. Lo que sí uno dice, esta reforma no puede ser una reforma que se eternice en su tramitación, porque eso sí probablemente generaría incertidumbre. Y yo creo que nos haría mal pasarnos 2 años en la discusión de la reforma, lo planteábamos ayer a la ministra, el cómo el fuerte de la discusión probablemente se va a retomar en marzo, ¿no es cierto?, después del receso en febrero, pero ojalá tuviéramos reforma ya para el segundo semestre del próximo año. Lista, promulgada como ley. Exactamente. ¿Qué pasa con esta posibilidad de trabajar durante febrero, senadora? Se ha hablado hemos además visto desde aquí por lo menos una suerte de frenesí parlamentario, ¿no?, para retomar esa expresión que se utilizaba más al comienzo del gobierno de la presidenta. Mucho apuro, incluso, como digo, la posibilidad eventualmente de dejarlo sin vacaciones directamente. Bueno, mira, nosotros asumimos como nueva mayoría un programa ambicioso y creo que en lo que llevamos ya del gobierno hemos dado muestra de ello y de capacidad de trabajo efectivo y de resultados. Solo en el tema laboral ya llevamos 10 leyes aprobadas, que además son en distintas materias: trabajadora de casa particular y regulación de su jornada, para manipuladora de alimentos, el tema portuario, por poner solo algunos de los ejemplos, y que ya son leyes vigentes, ¿no es cierto?, que están rigiendo. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es utilizar bien los tiempos legislativos. El receso en febrero es parte de las vacaciones, y que también uno dice, hablando de derechos de los trabajadores, es algo que tenemos que cautelar no solo en el caso de los parlamentarios, sino de los funcionarios del Congreso. Nosotros nos hemos puesto meta en términos de reformas que tienen que salir adelante. Hablamos del binominal, ¿no es cierto?, los proyectos en educación, básicamente el que termina con el lucro, selección y copago, que deberían estar a fines de enero. El Ministerio de la Mujer, tenemos que ser bien activos para utilizar esos tiempos, y en marzo retomar desde el primer día nuevamente la agenda. Yo creo que sin embargo está el apuro que parece imprimir el gobierno, que incluso desde su propio partido se ha dicho que podrían no alcanzar simplemente los tiempos legislativos, casi como si desde el gobierno se comprendiera poco la labor legislativa y no se pudieran entender bien los tiempos. Mira, en esto yo creo que uno siempre tiene que conciliar
la celeridad para la tramitación de algunos proyectos con hacer bien el trabajo. Esa es nuestra responsabilidad como parlamentarios, y creo que además en eso hemos sido claros también como bancada de la Democracia Cristiana. No tenemos ni un problema en hacer sesiones adicionales, lo planteamos en el proyecto de educación, ¿no es cierto? Tenemos que además cautelar el que se escuche a todos los actores. O sea, no puede ser que esto sea una imposición legislativa, sino lo que es justamente el Congreso, un espacio de debate democrático, de generación de diálogo, de escuchar, pero también de avanzar. Ese diálogo productivo, ¿no es cierto?, como nos decía el ministro del Interior, que tiene un sentido en términos de avanzar en las reformas que nos hemos planteado, pero conciliando ambas cosas. Y yo creo que eso es perfectamente posible. Bueno, y en esa misma línea, senadora, en el caso de la reforma laboral, los gremios dicen de partida que no conocen cuál es el contenido de la reforma laboral y que no ha habido demasiado trabajo prelegislativo con los actores interesados en el tema, en un proceso similar al de la reforma tributaria, y critican eso precisamente. Mira, ¿cómo recibe usted esa crítica? En esto, nosotros los parlamentarios hemos participado de varias reuniones con la ministra, somos testigos de cómo se ha reunido con la CUT, con representantes de los trabajadores. ¿Y con los gremios y la empresa? Esta semana tenía una agenda importante con representantes de la pequeña empresa, en la etapa prelegislativa. Ahora, no vamos a acotar probablemente la discusión en la etapa prelegislativa. Yo no creo que esta reforma sea presentada con acuerdo de todo el mundo, porque además es un tema donde habitualmente más bien uno espera que esté más cercana a la opinión de los trabajadores y que probablemente van a querer más de lo que se está presentando, y con observaciones del mundo empresarial, por decirlo de alguna manera. Pero después tenemos la etapa de discusión legislativa, donde también escuchamos a todos los actores. Entonces no se acota la discusión en la presentación del proyecto. Si es un hito, por supuesto, y donde te señalo, las materias son conocidas, han sido parte de debates. Yo misma he participado en una infinidad de foros y seminarios sobre estas materias. Y además recoge temas que han sido planteados en la agenda legislativa hace tiempo. Recordar solamente que el fiel de reemplazo en huelga es un tema que ha sido observado en nuestro país, en nuestra legislación, porque está contenido en tratados internacionales, ¿no es cierto?, que como país hemos suscrito. Entonces, esta reforma más bien lo que hace es una actualización en temas en que estamos un poquito al debe como país. Senadora, hablando de trabajo y de reivindicaciones de los trabajadores, quería que comentáramos el 6% de reajuste que se llegó a este acuerdo, un acuerdo de 12 de las 15 agrupaciones, dejando fuera en realidad las tres más importantes, ¿no? La Confenats, la de los empleados municipales y la ANEF, que de hecho hoy día empezarían un paro. ¿Qué le parece a usted las palabras del ministro Arenas en torno a que este 6% de reajuste nominal sería suficiente? Mira, en eso la bancada de diputados de la Democracia Cristiana la semana pasada había dicho un 6,5, nos parecía bien. Creo que estamos cerca de esa cifra. Obviamente, en términos de reajuste salarial, uno siempre quiere un poquito más y puede buscar argumentos en términos de inflación pasada o inflación proyectada. Pero en este caso el argumento de inflación es bien potente porque es casi un 5%. Efectivamente. Uno le gustaría que sea un poquito más, que estuviéramos efectivamente en ese 6,5 que planteó la bancada, y nosotros como senadores lo respaldamos, pero también entendemos que aquí hay que llegar en un punto de acuerdo. Hay un protocolo suscrito también con bono de término de conflicto, entiendo que de 250.000 pesos, que hay varios otros aspectos también que fueron parte de la negociación, que tienen que ver con nivelar sobre todo a los salarios más bajos dentro de la administración pública. Y a mí lo que me gustaría es que ojalá también pensáramos un poquito más en el mediano plazo. La negociación colectiva del sector público para mí es un proceso que no resiste, un proceso de negociación que no resiste. Porque finalmente cuando no se genera acuerdo o se da esto forzado hasta última hora, ¿no es cierto?, con los ministros sentados, yo creo que nosotros deberíamos tener un procedimiento normado de negociación para el sector público. Cuando hablamos de reformas laborales para el sector privado, yo siento que se nos queda un mundo fuera, y lo hemos planteado con mucha fuerza desde la Democracia Cristiana. Como tenemos también un procedimiento de negociación colectiva para el sector público que yo creo que facilitaría, ¿no es cierto?, lo que hoy día estamos viviendo. Pero en este caso también ha habido un proceso de trabajo político, de negociaciones previas que ha dado frutos, porque en este caso hemos visto a la CUT en un rol bastante moderado, si usted lo quiere de alguna manera, apoyando y promoviendo finalmente, claro, los acuerdos entre las dos partes. Bueno, porque finalmente tienes un proceso pero que no es reglado, ¿no es cierto? Yo creo que en esto, en nuestro país, sería bueno
que tuviéramos garantías en eso para el sector público de un proceso de negociación colectiva formal. Que nos permitiera ordenar esto. Y ha quedado demostrado que además existe disposición de las partes, que quizás tú pudieras pensar no solamente en un año, sino que en procesos ¿no es cierto?, bianuales o trianuales, que te permitieran además abordar otras materias en el mediano plazo. Al salario mínimo, por ejemplo. Lo que estamos buscando en el salario mínimo también, que tengan que ver con una política salarial. Eso también obliga a discutir situaciones de estabilidad en el trabajo del sector público, que sucede con muchos honorarios, ¿no es cierto?, que una situación de inestabilidad, donde no sabes si vas a continuar o no, o temas previsionales, en fin. A mí me gustaría que abordáramos desde esa perspectiva las negociaciones de reajuste. Y de la perspectiva de la cercanía de la CUT con el gobierno, ¿no estima que esa central se ha debilitado a efectos de defender los derechos de los trabajadores? Mira, yo reconozco ahí en Bárbara Figueroa la disposición que ha habido en poder centrar el debate en los temas de fondo y de mediano plazo. Muchas veces a costos que ha tenido que pagar, ¿no es cierto?, ya como dirigente. Claro, porque obviamente cuando acuerdas el salario mínimo, el salario mínimo es una discusión donde pocos quedan contentos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, o las discusiones sobre reajuste, pero el hacer la apuesta en los temas de fondo que justamente tienen que ver con esta agenda de derechos colectivos, de fortalecimiento del sindicato, de titularidad, ¿no es cierto?, de temas más que tienen que ver con el rol que tienen que jugar los trabajadores al interior de la empresa efectivamente para garantizar derechos, más que solamente una discusión que es inmediata, que por supuesto que es relevante. O sea, la materia de remuneración obviamente que es importante para el trabajador. Senadora, y en ese sentido, el aprobar la reforma laboral, el enviarla dentro de los plazos comprometidos, ¿es una forma también de garantizar cierta paz en la relación con los trabajadores, con el mundo sindical? O sea, yo creo que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos, que eso es algo importante no solo para la gobernabilidad y la paz social, sino que también es importante para la política. El cumplimiento de los compromisos contraídos y de compromisos reiterados. Pero también esto de entender que los derechos de los trabajadores es una materia donde nos tenemos que actualizar como país, que no son en contra de. Yo siempre pongo el ejemplo aquí, no se trata en esto de cuánto de la torta le quita el trabajador al empresario o el empresario al trabajador, sino que cómo juntos en la empresa hacemos que esa torta sea más grande y que la podamos repartir entre todos. Si a la base de la discusión sobre las reformas laborales está la situación de desigualdad que existe en nuestro país y de la distribución del ingreso, ¿no es cierto?, y que es absolutamente legítima y que es necesaria también si queremos avanzar a ser un país más desarrollado. Senadora Goich, queremos agradecerle su tiempo con Mañana en Directo. Muchas gracias.